Hola, licenciado, buenas tardes. Hola Evelyn, ¿cómo te va? Buenas tardes. José Buenas Pablo, tardes, buenas licenciado. tardes. Catherine, Buenas tardes, buenas licenciado. tardes. Hola, licenciado, buenas tardes. Andreita, buenas tardes. Hola, Liz, Jocelyn, buenas tardes. licenciado. hola Paula, buenas tardes. Gusto de saludarle. Ashley, Alexa, Linet, Diego Luna, buenas tardes. Susana, ¿qué Buenas tal? tardes, ¿Cómo licenciado. estás? Jacqueline Díaz, buenas tardes. Qué gusto me da saludarles. Johnny Asensio, buenas tardes. Emily Patzán, buenas tardes. David Enrique, Marlene Noemí, muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarlos. Guillermo Jolón, buenas tardes. ¿Cómo se sintieron hoy que ya no tienen la presión de recibir tareas? Ya están más descansados, ya están un poquito más relajados, ya están así más tranquilos, ¿verdad? Porque ya pues será cuestión ahora solo de ordenarse para tratar de no presionarse. Stephanie, buenas tardes. Qué bueno, Yasmín, así es cierto, ya la presión se baja un poco. Recuerden que ya hoy comenzamos nuestras segundas retrasadas. Yo me voy a salir un poquito antes porque a las 5 tengo la jornada vespertina. Entonces voy a salirme tipo 5 menos 20 por ahí para descansar un poquito porque abrir el examen a las 5 para las 6 menos cuarto. Luego le voy a poner un correo a la sección que tiene primer horario. Hoy lunes es la sección E, que voy a entrar a las 6 menos 5 porque el examen termina a las 6 menos cuarto. Aunque de los 45 minutos siempre hay alguien que es más lento, que el internet también es más lento o que está muy retirado, entonces le cuesta, entonces tengo que darle unos 5, unos 10 minutos más por consideración para que entregue su examen y porque de eso depende de su nota para que vaya a la escuela de vacaciones de junio, ¿verdad? Entonces también hay que tener esa consideración del caso por muchas situaciones. Así es de que bienvenidos, buenas tardes, me alegra que ya se estén conectando. Ruth Gómez, muy buenas tardes. Creo que voy a hacer ya nos quedan todavía 2 clases más, el viernes y el lunes. Inclusive ya tengo mi informe mensual listo. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema el gran tema de la defensa de la Constitución, pero ya no de los instrumentos de la protección de la Constitución, cuando lo dividimos en protección de la Constitución y garantías constitucionales. Y cuando dijimos que la protección de la Constitución, estoy solo repitiéndoles, estoy otra vez conectándolos con el tema. Y la protección de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido incorporados y canalizados a las normas constitucionales con el único objetivo que los titulares del poder se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. De esa cuenta, ya hablamos de los instrumentos políticos y en primer lugar hablamos de la división de poderes, el qué hacer del legislativo, el qué hacer del ejecutivo, el qué hacer del judicial. Y luego hablamos de los controles intraórganos e interórganos, controles intra o controles autocontroles, ¿verdad? Mencionamos el bicameralismo, por ejemplo, el refrendo ministerial, la votación calificada, y dentro de los controles entre los órganos del Estado hablamos del veto presidencial especialmente y hablamos de la interpelación ministerial. Hoy nos toca comenzar a desarrollar los instrumentos de carácter económico. Y si ustedes tienen sus copias
a la mano, estoy en la página 6. En la página 6, en la literal B mayúscula, que habla de económicos y hacendarios. Es decir, estos otros instrumentos protectores se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales. También dichos instrumentos están contenidos en la propia Constitución. Y la finalidad es simple. Como son instrumentos económicos y como son instrumentos hacendarios, pues lo que importa es que dichos instrumentos se hagan valer por parte de los entes interesados o de las personas interesadas para que no se violente la norma constitucional por parte de los detentadores del mismo. Y entonces, ustedes abren su Constitución y a partir del artículo 232 van a encontrar el régimen de control y fiscalización. La idea es que, primero, si bien es cierto que el Congreso de la República, dentro de sus atribuciones, dice en el artículo 171, dice, otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso decretar y reformar las leyes. Esa es una función constitucional que le corresponde al Congreso por mandato constitucional. Y en el ejercicio de esa atribución es que el Congreso de la República decreta la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el decreto número 31/2002, en donde en su parte considerativa dice, si la tienen a la mano sería bueno que la subrayaran, porque también de aquí puedo sacar preguntas para su examen parcial. Decreto número 31/2002. 2002 es el año en que se emitió el decreto y el 31 es el número de decreto que en su orden cronológico en ese año iban emitiendo. Considerando que el decreto número 1126 del Congreso de la República, que contiene la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas, ya no responde a los requerimientos necesarios que conlleva las funciones técnicas que debe ejercer el organismo superior de control y fiscalización de los recursos financieros que se generan de la hacienda y el crédito público y del pago de impuestos, y que por otra parte es necesaria una ley que se ajuste al régimen de control y fiscalización que preceptúa la Constitución política. O sea, en el ejercicio de sus funciones están derogando, dice, decretar, reformar y derogar las leyes. Pues con este decreto están derogando el decreto 1126, producto también del Congreso de la República en una época anterior. Considerando que en los acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria y en el de fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, el gobierno de la República se comprometió a reformar, fortalecer y modernizar la Contraloría General de Cuentas.
considerando que es imperativo dotar a la Contraloría General de Cuentas para que pueda cumplir su función como órgano superior de control, de una ley que le permita poner en práctica un sistema dinámico de fiscalización mediante la aplicación de procedimientos modernos de auditoría gubernamental para determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de los programas que desarrolla la administración pública, no solamente a través de la verificación de los registros contables, sino además de la evaluación de los resultados obtenidos frente a los objetivos nacionales, institucionales y sectoriales en sus propios ambientes tecnológicos, considerando que dentro de los procesos de modernización del Estado iniciados a finales de la década de 1990, se han adoptado nuevos criterios técnicos y tecnológicos con el fin de garantizar la transparencia y probidad en la utilización del erario público, lo cual se refleja, entre otros, con el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, el cual necesariamente tiene que ser complementado con el sistema de auditoría gubernamental que esta ley viabiliza. Por tanto, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal A, ahí está su fundamento legal que utilizan los diputados al Congreso para decretar esta ley y derogar el decreto 1126 que otra legislatura había decretado como ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Dicho eso, es para que ustedes vayan hilando. Dicho eso, entonces, y con base en los artículos que establecen, todos los artículos que tienen relación con el régimen de control y fiscalización. Pero algo que no olviden ustedes amarrar también es que en el mismo artículo 171, dentro de otras atribuciones del Congreso, corresponde también al Congreso, literal C, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación. Es decir, que cuando el Congreso de la República emite este decreto 31/2002, también en el ejercicio de sus atribuciones debe tomar en cuenta que al decretar los impuestos ordinarios y extraordinarios lo hará en función de las necesidades del Estado. Porque cada año, en cada ejercicio fiscal, el Estado debe regir su quehacer con la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos que el Congreso de la República aprobó 30 días antes de que se inicie el nuevo ejercicio fiscal. Es cierto que en ningún momento los ingresos proyectados para el nuevo ejercicio fiscal van a llegar al nivel de los egresos que ha estimado el presupuesto para que haya un nivel de cero. Siempre hay un desfase entre lo recaudado, que siempre va a ser menor a lo que el Estado va a ganar. Hay un desfase de miles de millones de quetzales y esa deuda pública interna cada vez se va acrecentando más debido a los malos manejos por parte de todas las instituciones que reciben dinero del Estado. Cuando digo de todas, estoy hablando de todos los organismos del Estado, de todas las instituciones y entidades descentralizadas y de todas aquellas personas individuales, inclusive, que realizan colectas públicas.
De esa cuenta, entonces, nos vamos a trasladar fundamentalmente al ente encargado, designado por la Constitución para ese ejercicio. Es la Contraloría General de Cuentas, régimen de control y fiscalización, artículo 232, 233, 234, 235, 236, que vamos a platicar el día de hoy. Y ese instrumentos de carácter económico y financiero, la esencia de que estén plasmados en la Constitución es simple. Es que los funcionarios, los dignatarios, los empleados públicos no deben de abusar en el ejercicio del poder para hacer chinche, lo que es los ingresos que por mandato constitucional fueron estimados, fueron proyectados en el presupuesto para su ejercicio fiscal. Aquí, los señores contadores públicos y auditores que trabajan con la Contraloría General de Cuentas tienen una función bien delicada, muy delicada, y una gran responsabilidad en su quehacer. Porque el ejercicio es simple: fiscalizar. Fiscalizar no solo los ingresos, sino los egresos de cada institución, porque son fondos provenientes del Estado. De esa cuenta, vamos a comenzar a darle lectura al artículo 232, mejor si lo subrayan ustedes. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos, es decir, lo que entra y lo que sale, y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los tres organismos, los municipios, de las 340 corporaciones municipales, de los 340 municipios, de las entidades descentralizadas y autónomas. Es decir, por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, por ejemplo, Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, el Ministerio Público, por ejemplo, la Procuraduría, el Procurador de los Derechos Humanos, por mencionar algunas entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. A veces los bomberos municipales, los bomberos voluntarios están haciendo colectas públicas. A veces instituciones privadas también están haciendo colectas públicas. Y una vez que cualquier institución, aun siendo privada, recibe fondos del Estado, esta institución debe de ser fiscalizada. Por ejemplo, la Lotería Santa Lucía, ¿verdad? Por decir, ¿ya? También tiene que ser fiscalizada, porque se intenta proteger a la norma constitucional en el sentido de que exista un buen manejo de los recursos económicos y financieros del Estado. Y para alguien, si hay algún contador público conectado en esta clase y trabaja con la Contraloría General de Cuentas, o aunque no trabaje con la Contraloría General de Cuentas,
no me dejará mentir que en la mayoría de entidades descentralizadas, pero donde se refleja más el mal manejo de los recursos, son las corporaciones municipales. Creo que de los 340 municipios que hay en el país, todos tienen problemas de mal manejo de los recursos del Estado. Estas municipalidades del presupuesto de ingresos y egresos generales de la nación reciben un porcentaje de hasta el 10%, dependiendo la categoría de municipalidad en que esté clasificada en el Código Municipal, porque no se puede comparar a la Municipalidad de Guatemala con la municipalidad que funciona sin menospreciar, en uno de los municipios de Huehuetenango, por ejemplo, en Nentón, porque no tienen la misma, primero, el número de habitantes que va a atender, la infraestructura que tiene que realizar, los servicios que tiene que prestar, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta que está impresa en la normativa constitucional, la idea del constituyente era decirle al dignatario de la nación, decirle al magistrado, decirle al presidente, al vicepresidente, decirle a los diputados, señores, ustedes deben someterse a los lineamientos que estipula el régimen de control y fiscalización para no abusar en el ejercicio del poder. Porque nadie puede ser superior a la ley y mucho menos a la norma constitucional. Entonces, sin embargo, en la realidad, los principales ahí se me fue la palabra, alguien que me ayude. El mal manejo, pues, despilfarrar, ahí se me fue. Despilfarradores. Eso, gracias, Mónica. Ya se me está trabando la lengua. Ese mal manejo de los recursos resulta en los organismos del Estado. Imagínense lo que le cuesta al pueblo de Guatemala mantener al presidente de la República, solo en el aspecto de su alimentación. Lo que le cuesta al pueblo de Guatemala solo en las dietas de los diputados. Lo que le cuesta al pueblo de Guatemala las dietas de los concejales y los síndicos. O sea, es realmente gallo paga, ¿va? Como gallo paga, no hay tos. Hacemos chinche el presupuesto. Al fin y al cabo, me voy a los mejores restaurantes y resultan ahí facturas por un almuerzo de 2,000, 3,000 quetzales, y es parte de los gastos que se le reconocen a esos personajes porque son dignatarios de la nación, ¿verdad? Entonces, la Contraloría es poco lo que puede hacer, pero en las municipalidades yo diría que un 98, 99% hay mal manejo de los recursos del Estado. Y regularmente, cuando un gobierno inicia y son novicios los ministros de Estado, son novicios el presidente de la República, el vicepresidente, son novicios los diputados, o sea, todavía no han aprendido la dinámica de cómo manejar el presupuesto. Entonces, están así con cierto temor y luego resulta de que de la planificación anual estamos ya en el mes de octubre, ya finalizando el ejercicio fiscal, y resulta que solo han ejecutado un 20% y tienen que ejecutar el 100%
proyectado. Entonces resulta que en noviembre y diciembre malgastan esa plata de una manera tonta, haciendo compras absurdas con tal de salir tablas con lo asignado dentro del presupuesto a esa institución. Las entidades descentralizadas, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Universidad de San Carlos, Ministerio Público, Procurador General de los Derechos Humanos, 5, por ejemplo, son instituciones descentralizadas, autónomas. Si hablamos de la universidad o de la Corte de Constitucionalidad o del Ministerio Público, ellos, la misma institución, tiene los mecanismos de cómo elegir a sus propias autoridades. Tiene los mecanismos a través de los recursos humanos para contratar al personal que va a laborar. Y tiene su unidad, por supuesto, de régimen de control y fiscalización, que es la que va a manejar los recursos que el Estado le va a proporcionar para su funcionamiento. Y por supuesto que al momento del ejercicio del cierre fiscal, se supone que ese cierre tiene que estar dentro de un balance permitido, en donde ingresos y egresos, atendiendo si a una institución que es solo de prestación de servicios y no es de venta y compra, etcétera, etcétera, entonces tiene que haber un balance dentro de los ingresos y los egresos. Debe de haber un buen manejo en el recurso de presupuesto que el Estado le está asignando anualmente. Por supuesto que el Estado no se lo va a dar de un solo. No. El Estado va entregando conforme a sus posibilidades, ¿ya? Llega un momentito en que el Estado no tiene de dónde. Y entonces ahí es donde hay propuestas por parte del Ejecutivo de que haya una emisión extraordinaria de bonos por 500 millones que se pongan a plazo de 3 años con un interés llamativo para que... Puro lavado de dinero. Es para darle legalidad a toda esa plata que anda por ahí, por el aire volando. Y a través de eso se normaliza. Pero no solo pasa aquí en Guatemala, pasa en todos los países del mundo, no crean. Artículo 233, elección del Contralor General de Cuentas. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República por mayoría absoluta de diputados que conforman dicho organismo. O sea, 80 más un voto, 81 votos. Con 81 votos se elige al Contralor General de Cuentas. Solo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informes de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 veces al año. Entonces, aquí hay otro control político por parte del Congreso de que sin requerimiento alguno, obligadamente, el Contralor General de la Nación tiene que rendir informes de su gestión en el primer semestre del año y en el segundo semestre del año, 2 veces al año. Gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte, o sea, goza del derecho de antejuicio. Imagínense. ¿Ya? En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. En Guatemala, Carlos Mencos, que fue Contralor General de Cuentas, en un periodo dejó un periodo alterno y luego se postuló para un nuevo periodo, lo cual realizó 2 periodos, pero alternamente, no seguidos. Seguidos no puede ser reelecto. Él
hizo sus primeros 4 años, dejó esos 4 años, los trabajó para que en los siguientes 4 años se postuló y lógicamente se movieron muchos hilos y volvió a ser electo por el Congreso de la República. El Congreso de la República hará la elección a que se refiere este artículo de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación, integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Colegio de Contadores Públicos y Auditores y Colegio de Administradores de Empresas. Para la elección de candidatos se requerirá el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de dicha comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como para integrar la nómina de candidatos, no se aceptará representación alguna. 234. El Contralor General de Cuentas será el jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de 40 años. O sea, el mismo requisito que se exige para ser presidente de la República, 40 años, o vicepresidente de la República. Guatemalteco, aquí quedó abierta la puerta, ya no dice guatemalteco de origen. Quiere decir que un guatemalteco naturalizado puede optar a desempeñar el cargo de Contralor General de Cuentas. De reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicios pendientes en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos 10 años. El Contralor General de Cuentas tiene la facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la Contraloría y para nombrar interventores en los asuntos de su competencia. Todo ello conforme a la Ley del Servicio Civil. 236. Recursos legales. Contra los actos y las resoluciones de la Contraloría General de Cuentas proceden los recursos judiciales y administrativos que señala la ley. ¿Cuáles son los recursos judiciales? Los que regula el Código Procesal Civil y Mercantil como medios de impugnación. Está la aclaración, está la reposición, la revocatoria, está la nulidad, está la apelación, está la casación y está el amparo como recursos, como medios de impugnación. Y como recursos administrativos, pues está la revocatoria y la reposición, que son los únicos 2 recursos de carácter administrativo según la Ley de lo Contencioso Administrativo. A ver si tengo... sí, aquí está. En la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, si la tienen a la mano, busquen el artículo 44 de la ley, que habla de los recursos legales contra las resoluciones que dicte el Contralor General de Cuentas. Procede el recurso de reposición, porque recuerden que es la autoridad máxima de la entidad. Entonces, por ser la entidad máxima, cabe el recurso administrativo de reposición. Y contra las resoluciones que dicten los subcontralores, directores y jefes de dependencia de la Contraloría General de Cuentas, procede el recurso de revocatoria. En ambos casos, deberá observarse el procedimiento que para el efecto establece la Ley de lo Contencioso Administrativo. Es decir, esto está, como dice ahí, relacionado
con el artículo 25, literal H del reglamento. Artículo 25, literal H del reglamento, que dice: Secretaría General. Estoy hablando del artículo 25, literal H del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Y para los que no han dado respuesta a esa pregunta en su laboratorio, quien emitió, quien decretó el reglamento de la Contraloría General de Cuentas fue el presidente de la República. El presidente de la República fue el que decretó el reglamento de la Contraloría General de Cuentas. Muy bien. Entonces, el artículo 25 del reglamento dice así: Secretaría General. La Secretaría General, como unidad de la institución, sirve de canal de comunicación entre usuarios y autoridades de la Contraloría y es la encargada de controlar y revisar la documentación que se someta a consideración del nivel superior, verificando que los expedientes respectivos hayan cumplido con el trámite establecido en las disposiciones correspondientes. Estará a cargo de un secretario y un subsecretario profesional universitario, de preferencia abogado y notario, y con por lo menos 5 años de experiencia en la administración pública, siendo sus atribuciones las siguientes. Literal H: tramitar los recursos interpuestos a que se refiere el artículo 44 de esta ley, que son los recursos de revocatoria y de reposición. Por lo menos acá ustedes tienen la oportunidad, cuando se gradúen, de desempeñar el cargo de secretario general de la Contraloría General de Cuentas por su calidad de ser abogados. El requisito mínimo es que por lo menos tienen que tener 5 años de experiencia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Van comprendiendo? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Esos son los instrumentos de carácter económico. Sí, cada uno de los auditores designados a cada una de las instituciones del país cumplen con la misión que se les ha encomendado por la entidad de que fiscalicen correcta y adecuadamente el manejo de los recursos, de ingresos y egresos de esas instituciones que le han sido asignadas, pues otra cosa pasaría con el país. La semana pasada, lamentablemente, como en todas las situaciones, se dio el caso de que capturaron a un contador público y auditor que fue asignada a una municipalidad de aquí del occidente del país y encontró hallazgos y malos manejos de los recursos por parte del alcalde municipal. El problema con el contralor fue que se prestó a chantajearlo y le exigió 300,000 quetzales en efectivo para no denunciarlo.
Vino el alcalde, puso la denuncia correspondiente, le tienden la trampa al contralor y cuando llega al momento de donde se supone recibe la extorsión por parte del alcalde municipal al cual le estaba retorciendo el brazo, cae el Ministerio Público y lo captura. Esas malas prácticas no crean que solo se dan con los contadores o con los médicos se dan en todas las profesiones, lamentablemente. Y hay quienes pues ya tienen un récord en su prestación de servicios no muy adecuado. Ustedes que están comenzando la carrera de abogacía y notaría, no crean que las tentaciones no se les van a presentar. Por supuesto que van a estar a la orden del día, pero va a depender de única y exclusivamente cada uno de ustedes en cuanto a los valores y principios. Pónganse a pensar antes de prestarse a cualquier actividad indebida, incorrecta. Pónganse a pensar en sus papás, en sus padres, del esfuerzo que hicieron por darles educación, por darles buenos principios, no los pongan en vergüenzas. Si ya son casados, a su esposa, piensen en sus hijos. La necesidad puede ser enorme, mucha, pero de los 90 compañeritos o compañeras que están ahorita conectados, cualquiera de ustedes ahorita se sale, va a la tienda, va a comprar su gaseosa, regresa, va a comprar su panito a la tienda o a la farmacia a comprar su medicamento, porque tienen el precioso don de la libertad. Y la libertad es realmente un valor que debemos de apreciar. Y no hay precio para que nos restrinjan esa libertad. La moral, la ética, la urbanidad, los buenos principios, esos ustedes ya lo maman. Y por mucha que sea la tentación o mucha la necesidad, absténganse para no verse envueltos porque arrastran a toda la familia. Y la vergüenza es para toda la familia y la sal es para toda la familia. Entonces, están comenzando, comiencen en una profesión muy linda, una profesión que es bendecida, pero traten siempre de hacer las cosas como deben de hacerse, con calidad, con realmente actitudes correctas y no prestarse. Si allá los compañeros hacen, ese es problema de ellos. Ese es problema de ellos. Pero a mí, llegar a ser abogado y notario me ha costado, entonces debo de tener siempre los pies sobre la tierra. Debo tener siempre los pies sobre la tierra. Porque cuando se presta a una cuestión indebida, uno piensa que nadie la va a saber y al ratito no hay nada oculto del cielo a la tierra. Fíjate que, ojo, se los digo estando en el tercer semestre, no se presten a cosas que no vale la pena, porque no hay precio. Ni uno, ni dos, ni tres, la libertad no tiene precio. La paz interior no tiene precio. Eso cada uno de ustedes lo va a manejar. ¿Dudas, preguntas? Todo muy claro, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, con la dispensa de ustedes los voy a dejar acá porque a las 5 me conecto con mi examen de segunda retrasada. Así que nos vemos el próximo viernes si Dios nos presta la vida. Un abrazo. Muchas gracias. Feliz tarde, licenciado. Gracias. 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 Gracias.